Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Gracias por estar en este espacio. Nos encontramos en una crisis mundial, una crisis sanitaria que inició a finales de noviembre del año pasado, 2019. Han pasado ya varios meses y hoy en México esta crisis es caracterizada por una urgencia sanitaria a nivel nacional. Es lo mismo que ha sucedido en muchos de los países. Pero dentro de toda esta situación difícil, grave, que sin lugar a duda nos ha implicado a todos realmente replantearnos muchas de nuestras prácticas diarias de vida, ¿cuál es el aprendizaje que podemos obtener? Esto es lo que quiero plantear en esta ocasión. Gracias por compartir este espacio. Y lo quiero hacer planteando justo la idea de que uno de los aprendizajes o una de las experiencias que estamos viviendo a nivel de conciencia individual, personal y social es precisamente esta de volver al humanismo en tiempo de crisis. La palabra crisis todos la conocemos y entendemos por ella el momento en el que nos permitimos crecer. Claro, cuando ya lo vivimos de manera personal, de manera cercana, nos damos cuenta que ese crecimiento no es tan fácil como pensamos o como quisiéramos que fuera. Por eso, creo que una de las situaciones que hoy por hoy nos han a todos en el mundo trastocado los elementos esenciales de nuestra vida diaria es lo que nos provoca esta crisis. Y la crisis hoy por hoy se traduce también en muchas de las conciencias personales, individuales, sociales y de los gobiernos, es angustia e incertidumbre. Ciertamente las crisis nos hacen echar mano de todos los recursos que tenemos disponibles para que esa dificultad, esa situación complicada sea lo más llevadera posible. En todo caso, como lo han expresado las autoridades de muchos y prácticamente de todos los países, se trata de que los efectos de esta crisis sean los menos posibles. Es decir, no podemos negar que de alguna manera nos va a trastocar justo la cotidianidad de nuestras vidas, incluso en muchos casos de manera grave, pero pretendemos o se pretende que sea lo menos grave posible. Existencialmente hablando, personalmente hablando, estas crisis, como lo digo, se traduce en angustia e incertidumbre. Es decir, de repente nos vemos limitados en cuanto a los recursos disponibles, tanto en lo psicológico, en lo emocional, en lo espiritual, para poder asegurarnos o garantizarnos que esta crisis pues será de alguna manera una situación no fatal o no fatalista en términos de tragedia. De repente eso no se ve muy claro. Por eso el no saber qué es lo que va a pasar nos pone de alguna manera en una situación bastante vulnerable. Lo curioso y lo interesante que quiero también señalar es que esta crisis no solo es sanitaria, en realidad ha trastocado todos los aspectos de la vida social y me atrevo a decir que lo que empezó siendo una crisis sanitaria o un problema de salud se ha convertido en crisis en plural, las crisis, es decir, tenemos hoy por hoy la crisis económica, crisis emocional, crisis en los aparatos gubernamentales, crisis en los servicios de salud, crisis
en las prácticas educativas, es decir, ha trastocado absolutamente todos los aspectos de la vida en sociedad. Nuestra vida se ha vuelto y se ha visto, digamos, replanteada de una manera inesperada. Y quizá esto es algo que tendríamos ya que empezar justo a cuestionarnos, ¿no? Porque de repente la cotidianidad nos acostumbra, valga la redundancia, nos acostumbra a vivir pues de una manera ya habitual, con sus peros, con sus bemoles, con sus problemáticas, que cuando todas ellas se ven cambiadas, cuestionadas, revolucionadas, entramos en la destrucción de lo básico de nuestra existencia. Un horario, una rutina, costumbres incluso de convivencia, prácticas de convivencia a las cuales estamos acostumbrados. Tenemos que replantearnos muchas cosas, ¿no? Entonces las crisis destruyen nuestra cotidianidad y quizá este es también uno de los elementos a los que poco estamos acostumbrados los seres humanos. No es desconocido que esta crisis sanitaria ha tocado en primer lugar la economía. Es bien interesante darse cuenta cómo prácticamente todos los países del mundo, al momento de tomar decisiones para enfrentar esta crisis sanitaria, lo hacen a través del filtro de la economía, su economía local, su economía propia, pero también una economía en términos de interrelación con otras economías. No podemos hablar hoy de una economía nacional independiente en ninguno de los casos, en ninguno de los países. Entonces, en los noticieros, en las conferencias, en las mesas de discusión de Francia, España, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, México, hemos notado que la economía siempre ha sido, y en este caso también lo fue, el factor principal por el cual se toman o no se toman cierto tipo de decisiones. Entonces, la economía es la primera en ser replanteada o cuestionada frente a la urgencia o gravedad de una crisis sanitaria como esta que estamos viviendo. En otros términos, y para muchos expertos también, hace ya eco una idea que frente a la fragilidad en general de la economía globalizada neoliberal, surge una necesidad de replantearnos una nueva economía para una nueva humanidad. Al final de cuentas, quien promueve, quien mueve, quien facilita el intercambio económico, somos las personas, somos los seres humanos. No se puede simplemente quedarse en una economía de la elucubración o una economía de la especulación cuando la vida concreta de las personas nos está diciendo que hay mucha gente que está muriendo o que frente a una crisis sanitaria la gente muere por la falta de decisiones urgentes, graves, reales, profundas, estructurales. Entonces se plantea ya la idea de una nueva economía porque es necesario que nos demos cuenta que estamos en este tiempo de cambiar hacia una nueva humanidad. Una nueva humanidad será posible en los términos en que también sea posible una nueva economía. ¿Por qué planteo también esta idea? La economía de suyo supone la idea de orden. Toda economía ordena la interacción en un grupo social. Si a la economía, entendida en términos de ordenamiento, digamos, de la convivencia
de convivencia en una sociedad, le agregamos el aspecto capitalista, tenemos ya también otras consideraciones que hacer. Pero si a esta economía capitalista neoliberal metemos en esta mesa de discusión, tendríamos que hacer también ya otro tipo de consideraciones. Y si a esta economía capitalista neoliberal globalizada la cuestionamos en tanto que ha subordinado la importancia de la persona, de los seres humanos, porque repito, muchos de los gobiernos lo han hecho, han enfrentado esta crisis en función de su economía, del mantener o no la estabilidad de sus economías, pues nos damos cuenta que la economía en ese sentido se ha vuelto un caos. Las crisis económicas son un caos de la vida que pretenden ordenar. Por eso, en estos términos de una economía globalizada, es necesario replantearnos la posibilidad de una nueva economía si queremos construir o dar el paso hacia una nueva humanidad. De aquí que pasamos también a otro aspecto interesante a considerar, y es que nos hemos dado cuenta que muchos de los gobiernos, aún en esta interdependencia o dependencia económica globalizada, han tomado decisiones unilaterales. Los países que se han atrevido a tomar decisiones unilaterales, como el cierre de sus fronteras, como la prohibición de entradas y salidas de vuelos internacionales, han sido duramente criticadas. Se ha puesto también sobre la mesa de la discusión que en una sociedad democrática ese tipo de decisiones no tienen cabida. Pero démonos cuenta entonces cómo juegan o cómo se juega con el papel o la función de la democracia a fin de favorecer un tipo de economía que al final de cuentas pone al ser humano como un instrumento. Esto ha dado pie precisamente a la reivindicación de las identidades, es decir, al final de cuentas tenemos que los gobiernos han optado por delimitar su espacio, cerrando fronteras, por velar por los suyos, y seguramente que lo habrán hecho también con una consideración económica de fondo. Pienso en las economías más frágiles del mundo, tanto de América como de Europa, como de Asia, de África, por ejemplo, en las que frente a una crisis sanitaria como esta, no tienen ni los recursos económicos ni el sistema de salud que les permita hacer frente a ello. De aquí que las decisiones radicales, graves, fuertes, de cerrar fronteras, de prohibir vuelos internacionales, pues redunda en justo la reivindicación de sus propias identidades locales y culturales. Esto es súper interesante porque también los expertos que he escuchado plantean que estamos en crisis de la misma globalización. Se habla hoy en día entonces de una desglobalización, es decir, el mundo con esta crisis sanitaria está volviendo décadas atrás en el sentido de recuperar la propia identidad frente a la necesidad que se había impuesto de relacionarse obligatoriamente casi con otras nacionalidades, con otras identidades culturales, a fin de favorecer el intercambio económico. Hoy por hoy eso es bastante cuestionado y se habla de una desglobalización. Y digo también reivindicación de las identidades culturales porque los pueblos, los países
tienen historia, y la historia la escriben las personas. De aquí que no podemos olvidarnos de quienes vamos construyendo en cada época la historia de nuestra propia nación. Por eso también planteo la reivindicación de las identidades individuales. Considerar una cultura de manera abstracta, de manera homogénea o de manera anónima, nos lleva a perder de vista que esas identidades culturales tienen nombre y apellido, multiplicado por miles. Es decir, cada uno de nosotros, con nuestra propia historia, con nuestro propio nombre, con nuestro apellido, ha hecho del mundo y de la historia de nuestras propias culturas eso que somos hoy en día. Estamos ya en una época de cambios, no solo en un cambio de época. Entonces, creo que tendríamos que aprovechar este parteaguas, esta, necesidad de recuperar lo que de humano hemos perdido en esta llamada globalización. Tenemos que recuperar el valor de las culturas y dentro de las culturas el valor de las personas, de cada individuo, de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada niña, de cada uno de nosotros que día a día construye la historia de su propio pueblo y de su propia cultura. Y al momento de hablar de las identidades culturales, necesariamente tengo que plantear la función de la política. La política en tanto elemento, instrumento, factor que facilita la convivencia de las personas en sociedad. Y esta otra idea también del bien común, que poco escuchamos, seguro estoy, y que muy a menudo olvidamos. Sobre todo en las sociedades, repito, con un tinte o un estilo de vida capitalista, neoliberal, de producción y consumo. No así, creo, en las culturas originarias de todos los países, porque son culturas que recuperan la dimensión personal, pero también la dimensión grupal, la dimensión familiar, la dimensión de relación con la naturaleza, con la creación de una manera armónica. El capitalismo neoliberal globalizado nos ha hecho individuos aislados, individuos egoístas. Por eso, al momento de plantear la reivindicación de las identidades personales y culturales, tenemos también que plantearnos la función de la política como el instrumento y la estrategia de gobierno y de convivencia social que facilita la construcción del bien común. Un bien común que definitivamente se construye a partir de lo que cada uno de nosotros es capaz de aportar, de construir y de dar de sí. Por ello, en este caos de las crisis, lo que importa es volver a lo esencial. Me parece que todos los elementos, esto lo pongo a consideración de cada uno de ustedes, los elementos que en su vida se han visto trastocados a partir de esta crisis, los aspectos, podemos mencionar el laboral, el educativo, el familiar, el religioso incluso. Analicemos esos elementos, esos aspectos y veremos cómo esta crisis nos está permitiendo volver a lo esencial, es decir, de qué cosas nos habíamos olvidado, a qué actitudes, a qué prácticas de interacción nos habíamos acostumbrado, que más allá de humanizarnos,
muchas veces nos deshumanizan. Hoy, el caos de esta crisis nos da la oportunidad y la posibilidad de volver a lo esencial de cada uno de esos aspectos. Y eso esencial es la centralidad de la persona en la educación, en la economía, en la política, en la cultura, en la religión. Por eso creo que volver al humanismo en tiempos de crisis no solo es una situación urgente, sino además necesaria, pero profundamente humana. Hoy por hoy creo que no hay otro camino más para superar esta crisis y cualquier otra que venga, si no es poniendo en el centro de las decisiones, de las consideraciones en todos estos aspectos, en todos estos elementos, la importancia, la dignidad, la vida, los derechos de la persona. Y persona, repito, con nombre y apellido, no la persona en sentido abstracto, ni las sociedades en sentido abstracto. Por ello, creo que justo recuperar la finalidad de la educación, de la economía, de la religión, de la tecnología y de la ecología es hoy por hoy una posibilidad que a todos en el mundo se nos abre de par en par. Científicos, médicos, sociólogos, filósofos, teólogos, maestros, profesores, absolutamente todos en el ámbito en el que nos desenvolvamos, en el que nos desarrollemos o en el que interactuemos con otras personas, tenemos la posibilidad de recuperar la finalidad de eso que estamos haciendo. Y digo recuperar la finalidad porque muchas veces hemos instrumentalizado a la persona. La vemos como un instrumento para algo, para lograr un objetivo, para lograr una meta, y no la vemos como fin en sí misma. Cada uno de nosotros, repito, pongámonos en el análisis de esta situación en primera persona, es decir, cómo lo estoy viviendo yo, y desde aquí, cómo lo estoy viviendo con mis más cercanos. Es en lo más cercano, en lo más cotidiano de la vida, que es la interacción y la relación con la familia, con los amigos, donde tenemos que dar este paso de volver a un humanismo. Recuperemos entonces la finalidad de nuestra propia vida, de nuestra labor, de nuestro quehacer cotidiano. Me gusta llamar sentido cordial, no sentido común, porque decimos que muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero si el sentido surge desde el corazón, cuando me planto frente a la vida del otro, de los otros, nos damos cuenta y descubrimos que la vida de los demás es importante. No podemos supeditarla a ningún tipo de decisión económica, política, cultural, religiosa, etc. La vida de las personas, de quien está frente a mí, de quien está a mi lado, de quien vive conmigo, el corazón me dice que vale tanto como mi propia vida. Por eso me gusta llamar el sentido cordial, me hace descubrir que la vida humana debe importarnos a todos de manera urgente. Entonces, hemos vuelto a recuperar prácticas de convivencia que, como decía hace un momento, habíamos olvidado. Y estas prácticas de convivencia nos permiten descubrir el valor de cada una de las personas. El distanciamiento social, que también podemos llamarlo muy bien distanciamiento físico, porque socialmente no nos estamos distanciando, estamos interactuando socialmente de todos modos por medio de la tecnología, de las redes sociales,
no dejamos de socializar, vaya. Lo que sí hemos optado por sugerencia de las autoridades médicas es distanciarnos físicamente los unos de los otros. Pero eso mismo nos ha permitido convivir con los nuestros, con los más cercanos. Y una de las cosas súper importantes e interesantes que hemos recuperado es, por ejemplo, el compartir el alimento. Compartir la mesa, compartir la comida, compartir la alegría, las tristezas, las angustias, las preocupaciones, que es algo que nos permite vivir, digamos, pero que por la rapidez con la que vivimos en una situación normal, no de crisis, poco hacemos. Así que recuperemos justo todas esas prácticas que nos ayudan a recuperar el valor de la persona, de las personas con las que estamos. Hemos también pasado o nos hemos cuestionado nuestro individualismo diario. Un individualismo que no habíamos visto antes. Hemos caído en la cuenta y en la conciencia de que esta crisis y muchas otras no se pueden superar si no nos apoyamos unos a otros, si no nos cuidamos unos a otros. Nos hemos descubierto completamente frágiles. Nos hemos dado cuenta que nuestra vida depende también de lo que otras personas hagan. Nuestra vida en sentido amplio. Y en esta crisis sanitaria, nuestra vida en sentido físico, en sentido biológico, en sentido de estar vivo, vaya. Si una persona no se cuida, yo corro peligro de contagiarme, de enfermarme. Si yo no me cuido, también las demás personas corren peligro de contagiarse, de enfermarse. Entonces, hemos replanteado esta justo empatía que debemos tener con los demás. Dejemos de lado el individualismo al que estamos acostumbrados, porque el capitalismo neoliberal nos hace sumamente individualistas. Hoy esta crisis nos hace ver que nuestra vida, más allá de consumir o de producir, es una vida en relación con otras personas. No hay otra manera de entenderla. Por eso, en esta crisis sanitaria, al final de cuentas, los gobiernos se han tomado la tarea de replantear dónde queda la vida de las personas. Seguramente también lo hacen desde una perspectiva económica, vaya. Es más importante cuidar la vida de las personas, si lo vemos en términos económicos, que no hacer caso y entonces después los gastos que implica la atención de las personas, si lo estamos viendo en Europa, pues pueden incluso desbordar la capacidad de un gobierno, de un sistema. Como quiera que sea, se ha abierto el campo, la posibilidad de que la economía se supedite a el valor de la vida humana y no la vida de las personas a la economía. Aprovechemos también este parteaguas, este cambio, esta crisis, para que en todo momento pensemos que es más importante la vida humana que la economía en términos monetarios. Por eso planteo un humanismo de actitudes, no un humanismo teórico, abstracto, académico simplemente, sino un humanismo existencial, un humanismo de cercanía, un humanismo de decirme quien está conmigo es humanamente igual que yo y por lo tanto tiene el mismo derecho a la vida, al respeto, a la supervivencia, a una vida digna, tanto como lo tengo yo.
Y aquí ya estamos poniendo en su justo lugar cada uno de los aspectos que conforman la interacción social. En otras palabras, en la medida en que coloquemos la cultura, la política, la economía, la religión en su justo medio, recuperaremos el valor y la centralidad de la persona en cada uno de estos aspectos. Por eso, como lo decía hace rato, el autocuidado hoy por hoy no es egoísmo. En la medida en que yo me cuide, voy a cuidar también la vida de los demás. E insisto en esto porque no hay otra manera. La ética del cuidado, la actitud del cuidado, supone replantear no solo esta práctica de interacción o de convivencia, sino absolutamente todas las demás esferas. El cuidado no solo de la salud, el cuidado de la interioridad, el cuidado emocional, el cuidado de mi espiritualidad, el cuidado que tiene que ver con la capacidad de interiorizar o de vivir desde mi interior mi presencia en este mundo y mi cercanía con los demás. Entonces, también tenemos la posibilidad de dar un paso más allá del egoísmo. Y en estos términos es que planteo que el aprendizaje principal, me parece, de esta crisis es precisamente el humanismo. Volver al humanismo en tiempos de crisis es hoy por hoy una actitud que nos puede salvar a todos. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima. Bye bye.